Primera epístola. La primera epístola de Timoteo, el capítulo 6. Primera epístola de Timoteo, el capítulo 6, verso 13. Vimos hace algunas semanas atrás, la otra semana, el texto de pelea la buena batalla. Ahora entramos en el 13, que dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y me llama la atención que el apóstol Pablo escribe como por entrega 4 versículos, porciones con ideas concretas, y va cambiándolas. Va cambiando, ya luego en el 17 cambia. En el 11, por ejemplo, del 11 y 12, toma una idea de los otros versículos del 6 al 10, otra idea, y así. Y en esta porción, que es como una doxología, está exaltándose a la persona del Señor, y va conectada con el capítulo 1, verso 17, donde dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y va entregando el apóstol Pablo a este joven Timoteo el mandato, porque la palabra mandar allí es recurrente, está en el capítulo 1, verso 3, en el 4, versículo 11, en el 5, verso 7, y en el 6, verso 13, donde el apóstol está mandando a Timoteo. Se debían hacer algunas correcciones en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, que era un ejemplo, en la primera que vemos allí en las cartas del Apocalipsis, era un ejemplo dentro de la región por el amor hermanable, por guardar la doctrina, pero luego se van desviando, y el apóstol envía a este joven Timoteo, porque han entrado diversos pensamientos, diversas doctrinas allí en el capítulo 1. En el capítulo 1 de esta carta, leíamos hace algunas semanas, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El Señor está preocupado de esto, y pone en el corazón de Pablo enviar a este joven Timoteo. Habían cosas que corregir, habían doctrinas que estaban siendo mal enseñadas y que debían de corregirse. Estaban enseñando como fábulas, genealogías interminables, que acarreaban disputas más bien que edificación a Dios, que es por fe. La Escritura nos dice que se debe hacer todo para edificación. Algunos algunos ancianos de la iglesia estaban teniendo vidas licenciosas. Algunas mujeres estaban recibiendo ayuda. Allí habían viudas jóvenes que no estaban viviendo conforme a la palabra, y aquí también se hace una exhortación a esto también. Ahora, algunos estaban prohibiendo casarse, y el apóstol está mandando a Timoteo para que corrigiese
estas cosas. En el 4:11 le está hablando acerca de la piedad, y le dice, esto manda y enseña, y que él pueda ser un ejemplo a los creyentes en conducta, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora aquí ya casi al concluir esta primera carta, es cuando el apóstol le dice, te mando delante de Dios. La escritura dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos. Y aquí se pone como testigo y la encomendación para Timoteo, para este joven siervo, que es un hombre ya de aproximadamente 40 años, está bordeando los 40 años, era joven en relación con el apóstol Pablo y era discípulo del apóstol Pablo también, y lo manda delante de Dios que da vida a todas las cosas, el que preserva la vida, el que da la vida, el que la otorga, lo pone como testigo, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está el Señor Jesucristo cuando da testimonio de la buena profesión. ¿Qué es la buena profesión? Cuando leemos así, sin consultar otros pasajes de la Escritura, la buena profesión, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo podría interpretar a alguien que lo lee por primera vez? Allí en Juan capítulo 18, verso 37, cuando el Señor Jesús está frente a Pilato, le dice, Pilato le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando el Señor Jesús da testimonio allí de la buena profesión, dio testimonio de la buena profesión, dio testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Cuando nosotros decimos que profesamos, hemos hecho lo voy a leer allí en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, el capítulo, perdón. Efesios habla de la vocación, la profesión, lo que se profesa con los labios, la verdad expuesta, es lo que el Señor Jesús hizo. En Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos capítulo 3, verso 1, más o menos es la misma palabra que se emplea. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cuando el Señor Jesús está dando testimonio de la verdad, está dando testimonio de lo que Él profesa, de lo que Él cree, de lo que Él hace, de lo que Él dijo. Y él le está diciendo, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Está manifestando lo que Él ha profesado, lo que es la verdad para Él, y lo que es la verdad, en realidad aquí lo expone, para dar testimonio de la verdad. Él mismo afirmó ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. ¿Somos de la verdad? Entonces debemos prestar atención a lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Allí en la carta de Timoteo, el capítulo 6, Timoteo debe hacer exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Y no tan solo Timoteo, sino que nosotros, los creyentes, debemos dar testimonio de la buena profesión, dar testimonio. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pero ¿qué le ha dicho en el verso anterior? En el verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. El llamamiento celestial que dice la carta a los Hebreos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, había dado testimonio de la verdad, había dicho creer en la persona del Señor Jesucristo, había dado testimonio delante de muchos testigos. Y como ha dado testimonio y tiene una vida acorde al testimonio que ha profesado, es que es enviado. Ahora, ¿qué le dice en el verso 14? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Qué es esto? Que debe guardar la palabra. Debe guardar la palabra. Guardar el mandamiento sin mancha ni reprensión. La acrisolada es la palabra del Señor. Así nos dice la Escritura. Acrisolada es la palabra de Jehová. Cuando está entregándole allí el mandato ahí en el verso 14. En el verso 14 yo me estoy ayudando aquí con algunos parte del estudio que he estado haciendo acerca de la carta a Timoteo. Y en el texto griego dice, guárdate el mandamiento sin mácula ni reprensión. Guarda para sí. Guardar en el buen depósito, como lo dice en otras porciones. El verbo te mando es el verbo guardar y es empleado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Guardarlo. El que guarda mi palabra, dice el Señor. El que guarda mi palabra. Cuando guardar significa obedecer, observar, guardarla, obedecerla, ponerla en práctica. No se trata solo de tenerla en la mente, sino que se trata de creerla de todo corazón. Significa preservar intacta la palabra. Cuando el apóstol Pedro, permítanme recordar allí, cuando Pedro ve al Señor Jesús que viene caminando sobre el mar, y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor Jesús le dice, ven. Y Pedro, creyendo lo que el Señor le dijo, puso en práctica, echó a andar la fe. Cuando le vemos allí en las Escrituras que camina sobre el mar, caminó sobre las aguas, así como caminó el Señor Jesucristo, porque creyó. Pero cuando mira hacia su lado, que ve que el viento era fuerte y el mar estaba agitado,
él comenzó a hundirse y el Señor le dice, ¿por qué dudas? Pero cuando se trata de guardar la palabra, es guardar la palabra intacta, como ponerla en un cofre, en el cofre del corazón, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Es lo que le está diciendo el Señor por el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros también, porque estas palabras, estos textos han quedado para nosotros, preservados en el tiempo, guardados para nosotros, para que guardemos el mandamiento sin mancha ni reprensión. Allí, tal como se entregó, la palabra de Dios es limpia, es limpia. La palabra de Dios, dice allí en Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esta palabra es entregada a nosotros, es un tesoro para vivirlo, No es tan solo para conocer así mentalmente y de memoria un pasaje bíblico, que es bueno, por supuesto, conocer las escrituras. Es bueno saber dónde está cada texto, cada personaje, cada historia, para nuestra enseñanza, para nuestra meditación. Pero mucho más hermoso es poder vivirla, Y creo que nosotros conocemos mucha Biblia y vivimos muy poco. Y el Señor nos da esta exhortación, que guardes, que atesores esta palabra, guárdatela para ti. Le está diciendo en el griego, guárdate el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es el objeto directo, allí es Timoteo, para que él pueda en el baúl de su corazón guardar esta palabra. Obedecer, observar, preservar intacta. Quizás estuvieran presentes estos dos conceptos en la mente del apóstol, cuando dice, ¿hasta cuándo? Aquí vemos nos da tiempo, el tiempo para hasta cuándo se debe guardar esta palabra, hasta la venida o hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mire toda la riqueza que tienen estos pasajes, todo lo que tiene. Tiene la encomendación de Timoteo. Te mando delante de Dios. No es delante de un hombre. Aquí está la deidad. Te mando delante de Dios. Está el trino Dios involucrado. Y de Jesucristo. Dice que dio testimonio. Aquí vemos a Dios y vemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como dos testigos de la encomendación de Timoteo, para que él pueda guardar el mandamiento, la confianza que ha sido puesta sobre Timoteo. Le está confiando el apóstol, está como se dice, pasando el testimonio, pasando el bastón, para que pueda continuar la carrera. Y le dice que es hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros, los que estamos en esta sala virtual, tenemos el tiempo que el Señor nos dé, debemos vivirlo de acuerdo a esto, dando testimonio de la buena profesión, dando testimonio de la verdad, dando testimonio de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Y voy a leer nuevamente el pasaje de Hebreos 3,
Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No nos llamó un hombre, no nos llamó una organización, nos llamó el Señor por su Espíritu. ¿Y qué nos dice este pasaje? Que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y más adelante lo va a volver a decir en el capítulo 12 de esta carta a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor de nuestra salvación y de nuestra profesión, Cristo Jesús. Luego, refiriéndose a la aparición de la venida del Señor Jesús, cuando cantamos ahora este himno, Iglesia de Cristo reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Aquí se nos menciona la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Salvador. El Señor vendrá. Todo ya no podemos decir señales porque los judíos piden señales, pero nosotros creemos por todo lo que ha sucedido, por todo lo que está pasando, la tierra está gimiendo con dolores de parto hasta la redención de los hijos, esperando la redención de los hijos de Dios. Y ahora se habla de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Salvador. Y el verso 15 dice, la cual a su tiempo. Mire, hay un tiempo determinado. A mí me encanta el pasaje de Gálatas capítulo 4, verso 4. Habiendo venido el cumplimiento del tiempo. Habiendo venido el cumplimiento, el tiempo se cumplió. El tiempo se ha cumplido. Cuando unos griegos buscaban al Señor Jesús, el Señor entendía que ya era la hora. Ya era la hora. Y el Señor Jesús lo anuncia de que Él había de ser entregado. Ahora, aquí dice, la cual a su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se habla del bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, está refiriéndose a Dios mismo. ¿Sabe que yo cuando leí así rápidamente estos pasajes, yo pensaba que se refería al Señor Jesucristo, pero se está refiriendo al Dios, dice, que da vida a todas las cosas. El Dios que da vida a todas las cosas. El solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único. Mire que tremendo lo que aquí nos dice. El único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad. Si fuera el Señor Jesucristo gustó la muerte. Gustó la muerte. Él pasó por la sombra de la muerte. La muerte tuvo que pagar con su muerte por nuestro pecado. Así que el único que tiene inmortalidad es Dios. Es Dios. Que habita en luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Así que estos pasajes, esta porción que aquí aparece, está referida al Dios que es espíritu, al Dios que nadie ha visto, ni puede ver, el único que tiene inmortalidad. Y en el capítulo 1, verso 17, se menciona, dice, por tanto, al Rey de los siglos, el Rey de los siglos, inmortal
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es inmortal, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Me encanta cómo el apóstol lo exalta. Aquí hay adoración, aquí hay exaltación hacia la persona de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor y nadie puede alabar así a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Cuando hay un corazón que ha tenido la experiencia de encontrarse con aquel que habita en la luz inaccesible. ¿Recuerdan ustedes el encuentro del apóstol Pablo con el Señor cuando allí iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos? Le rodeó un resplandor de luz del cielo, porque allí está el Señor Jesucristo resucitado, como persona de la deidad, en la luz inaccesible. Cuando está resucitado y se me vienen a mi mente muchos textos con los cuales podríamos apoyar eso. Cuando el Señor le dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La luz nos habla de la Shekinah, de la gloria que acompañó al pueblo de Israel mientras iban en la noche en el desierto, en esa luz de fuego envolvente. Pero aquí nos dice que el único que tiene inmortalidad, En 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios, el capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Es lo que enseña este pasaje. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? De que el que tiene inmortalidad comparte su inmortalidad con nosotros. Eso es lo hermoso, eso es lo grandioso de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Compartirnos su inmortalidad. ¿Qué más nos dice allí en 2 de Corintios? 1 de Corintios, capítulo 15, verso 53. Que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, vestidos por la inmortalidad del Señor. El Señor nos comparte su inmortalidad. Nos dice aquí, el único que tiene inmortalidad, el único, porque es Dios, que nunca tuvo principio, tendrá fin, y comparte esta inmortalidad con seres mortales como nosotros. El Salmo 104 dice así. Salmo 104, verso 2. Verso 2, nos dice que Él se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Habita en la luz inaccesible. La luz es su vestidura. Y es como el Señor Jesucristo se vistió después de resucitado
en la aparición allí, camino a Damasco, cuando se aparece a Saulo de Tarso y le habla allí desde la luz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hombres oyeron allí y vieron la luz. Nos dice aquí que él habita en la luz inaccesible. La luz él se cubre de luz como de vestidura. Pero también, como se habita en la luz, se cubre de luz como de vestidura, también está en la oscuridad. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Cuando vemos todas las facetas o todos los aspectos que el Señor adopta para hablarnos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Primera de Reyes 8, 12. Dice, entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que habites para ti, para siempre. Ahora, el que se cubre de luz como de vestidura, también había dicho que habitaría en la oscuridad. Nos dice que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio, nadie le ha visto. Y cuando leemos allí en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en el capítulo 6 de Isaías, como que la escritura se contradice, cuando uno lo lee de buenas a primeras, y dice Isaías en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Dice, vi yo al Señor. Está hablando de que vio a Dios. Manoah, allí en el capítulo 13, verso 22 del libro de los jueces, dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Ellos sabían que se habían encontrado con alguien especial y quedan impactados. Cuando allí le dice, dinos tu nombre, le dice Manoah allí en la conversación con el ángel de Jehová. Y él le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y el único que se menciona que tiene nombre admirable es el Señor Jesucristo. Así que todas las apariciones en el Antiguo Testamento son apariciones del Señor Jesucristo allí, como el ángel de Jehová, allí en el capítulo 32 del libro del Génesis, cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, y el ángel le dice, has luchado con Dios y has vencido. Están allí en una dura lucha hasta que rayaba el alba, nos dice la Escritura. Has luchado con Dios y has vencido. Había luchado con Dios Jacob, allí en Peniel. Allí Manoah con su mujer habían visto parte de la deidad, al Señor Jesucristo en su preencarnación. Isaías en el capítulo 6 ha visto allí al Señor Jesucristo en su preencarnación. En el capítulo 5, verso 13 del libro de Josué, se presenta el varón con la espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, dice, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y es también una teofanía o una aparición visible de la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento.
Y hay otras más, por supuesto. Podríamos citar otros ejemplos. Pero creo que al único y sabio Dios, al que nunca nadie ha visto, ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y esto nos lleva allí a la lectura en Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero gloria al Señor, que podemos conocer al Dios del cielo, a este que habita, que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, pero que también dijo que habitaría en la oscuridad. Le podemos conocer a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual está prometido su regreso. Su regreso. Está prometida su aparición, porque lo ha prometido el Señor. Lo ha prometido el Dios que no miente, como dice allí en la carta de Tito. El Dios que no miente. Cuando dice allí en el capítulo 19 del Apocalipsis, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que, ¿podemos confiar en Dios? Por supuesto que podemos confiar. Hace unos días atrás me llega un aviso me mandan propaganda de libros cristianos y me llega la propaganda de uno que decía, ¿se puede confiar en Dios? Yo creo que es un título que está de más, porque Dios es 100% confiable. La Escritura nos dice allí en el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que pone su confianza en Jehová. Bendito el hombre que pone su confianza en Jehová. No es cuestionable la confianza en Dios. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en sus promesas porque son grandes y son fieles. Podemos confiar porque Él nunca falla. Él nunca miente. Él dijo que Él es la verdad. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y luego concluye aquí el apóstol Pablo, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Debemos honrar. Allí Malaquías lo expone muy bien. Malaquías dice, capítulo 1, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y es una dura amonestación a los sacerdotes, allí en el libro de Malaquías. Pero nosotros también somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Hijo honra al Padre, honrando al Padre, dándole el lugar que corresponde. Y el siervo a su Señor. Y Él es nuestro Padre, y Él es nuestro Señor. Y el Señor está reclamando la honra, como Padre y como Señor. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Está reclamando la honra como Padre y está reclamando el temor como Señor. Y lo hace. Y aquí dice en el verso 16 del capítulo 6 de Timoteo,
dice, al cual sea la honra y el imperio. Cuando habla del imperio, la palabra griega para imperio es kratos, que es poder, autoridad, poder y autoridad. El imperio sempiterno. El imperio por toda la eternidad. En todo momento y por todos los tiempos. Es lo que la escritura nos dice. Él tiene el poder. Él tiene el poder. Y en el 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los hombres han querido destronar a Dios en este tiempo, pero Él continúa siendo el Rey de los siglos, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Podemos confiar en Dios? Por supuesto que podemos confiar en Dios. De eso es indudable, es indudable. Como hijos del Señor, podemos y debemos mantenernos firmes. Él es soberano. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y Él gobierna sobre los hijos de los hombres. Así lo dice el libro de Daniel también. Tiene poder, autoridad. Y a Él debemos honrar. A Él debemos dar honor y gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Y no nos olvidemos el mandato delante de Dios que da vida a todas las cosas. Que guardemos el mandamiento sin mancha ni reprensión. Que podamos dar testimonio de la verdad. Es esa la exhortación que se está haciendo aquí en estos 4 versículos, en estos 4 textos. Esta palabra es tan fresca como el día que allí el apóstol Pablo estaba escribiendo con su propia mano a este joven siervo, Timoteo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en nuestros corazones. Y le vamos a pedir a Felipe Leighton que nos dirija en oración, por favor, para concluir.